como qué. Bien raro, no puede entrar, fíjese. Ajá. Y es que como en mi compu ahí lo tengo ahí abierto, yo solo le doy un clip y entro sin contraseña ni nada. Se acuerda de la contraseña. Quizás mañana voy a poner. Eso creo que ha de haber sido. Porque se lo voy a publicar acá. Vaya pues. Para que entren. Vaya. Para que entren, vean. Porque ahorita estarían como luchando con la que yo les he puesto. Entonces aquí hay que meter esto por aquí, ¿no? Manuel. Tengo un... ¿Sí? Mira, este es para manejar los cambios de la diapositiva. Y allá, sí. Bueno. Vamos a esperar a ver qué. Tanto. Todo ese lío. Usted tiene sus horas. Común. Es proyectivo. Referencia que se oye. Y si la observan. Sí, sí, tiene razón. De arriba.
Tenemos 3 ahí. Ya están entrando. Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de la realidad, Y es cuando es necesario una de lo que necesitamos. Hacemos ese entonces. Emoción. Se lo dejo a Cali. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres, sí. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Tres, cuatro, sí. Vaya, aquí creo que ya no va a tener interferencia. Ya le cambié la frecuencia. Uno, dos, uno, dos. ¿Se oye bien ahí? ¿Oyen bien ustedes? Sí, ¿verdad?
Vamos a ver. Jóvenes que me están, que están por ahí por el Zoom, no sé si me escuchan. Quiero oírlos a ustedes. Sí se escucha. Sí se escucha. Ok. Está bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar por ahí. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas en esta hora, pues a Derecho Laboral 2. Yo no sé si está grabando este asunto. Ah, sí. Ok. Bien, en la reunión anterior, en el ciclo anterior, estuvimos trabajando con ustedes como laboral 1, ¿verdad? Y por consiguiente, vamos a seguir trabajando con Derecho Laboral 2. Creo que todos me conocen. Mi nombre es Manuel Guillermo González. Ahí está mi correo para que lo tomen en cuenta y poder tener mejor comunicación con cada uno de ustedes al respecto. Por consiguiente, vamos a... De un lado no se mueve. Bueno. Bueno, vamos a entrar por ahí. Usted estuvo en la 1. Vamos a comenzar entonces por identificarnos. Yo creo que en el caso de ustedes ya nos conocemos. Mi nombre es Manuel Guillermo González. He estado con ustedes en la materia de Derecho Laboral 1. Se pudieron dar cuenta que es una materia bien fácil y esta materia que vamos a darle seguimiento como Derecho Laboral 2 va a ser más fácil todavía que la anterior. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar a trabajar con el contenido de esta materia y vamos a usar la metodología para poder impartirla de clases virtuales. Es el caso de los jóvenes que están en sus casas, así como también vamos a trabajar haciendo investigaciones de campo. Esto es bien importante porque en esta materia vamos a hablar acerca de, más que todo, de la sindicalización. En Laboral 1 estuvimos hablando de lo que es el contrato individual de trabajo, lo que es derecho laboral y todas esas situaciones, pero la 2, más que todo, es derecho colectivo. Aquí vamos a hablar de lo que es un sindicato, qué es un sindicato
Y por consiguiente vamos a hacer investigación de campo. Vamos a conocer en la práctica, ¿verdad? Estos contenidos. Vamos a estar trabajando también como si estuviéramos en casa, también en el campus virtual. Ahí les va a aparecer información en el campus virtual que ustedes tienen que estar revisando siempre, trabajando con ensayos. El ensayo no es más que producto de la investigación. Usted hace un resumen de un contenido que a juicio suyo responde al desarrollo de un tema en particular. A través de los foros también aquí que vamos a estar teniendo, tanto sincrónicos como asincrónicos, y vamos a participar también en clase. Por consiguiente, todas estas actividades que estemos haciendo van a tener una evaluación, ¿verdad? La participación de ustedes en clases, preguntas, respuestas que ustedes mismos se den, todo eso. Pero para ello va a haber que desarrollar el contenido de la materia, y en este sentido lo vamos a hacer a través de la unidad 1, que habla de los fundamentos del derecho colectivo de trabajo. Como les decía hace un momento, esto es bien diferente a derecho laboral 1, porque en derecho laboral 1 están plasmados los aspectos fundamentales y básicos, pero en derecho laboral 2 ya vamos a hablar de un derecho colectivo, de tal manera que este derecho colectivo de trabajo encierra, mira, estudia todas esas nociones generales del derecho laboral de forma colectiva, ¿ok? Ya no es un derecho individual, como yo en X empresa, sino que todos en X empresa, asociándonos profesionalmente a lo que le llamamos sindicato, de tal manera de que a través de esas nociones generales de ese derecho colectivo, vamos a estudiar lo que es la historia del sindicalismo en el mundo entero, de dónde es que viene todo esto, así como también cómo es que viene a El Salvador como tal y cómo es que ha venido evolucionando el sindicalismo acá en nuestro país como tal. Ok, la unidad 2 la vamos a referir a trabajar lo que es el contrato colectivo de trabajo. Ok, el contrato colectivo de trabajo, es decir, la convención que se celebra, el acuerdo de voluntades que se celebra entre los trabajadores y un patrón. ¿Ok? El contrato individual es el acuerdo de voluntades entre usted, entre yo y el patrono. Ya colectivo es el grupo de todo lo que es la colectividad de trabajadores que, organizados en un sindicato, presentan un pliego de posiciones para ir fortaleciendo lo que es ese contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y dentro del contrato colectivo de trabajo vamos a hablar de los requisitos de validez y el contenido del mismo, la envoltura, elemento normativo y elemento obligatorio. Por consiguiente, vamos a trabajar también en una investigación con relación a lo que es el contenido del contrato colectivo de trabajo con todas sus etapas. Ya vamos a ver el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo, pues con todo su contenido, las fases de ese contrato colectivo, en la cual habla acerca de la negociación que se hace desde que se presenta el pliego de posiciones, el trato sucesivo y todo lo que se viene dando hasta llegar a conciliación y al final, si es que se llegan a acuerdos o no con el patrono. De lo contrario, vamos a tener que irnos a un procedimiento que sí lo vamos a hacer ya en la práctica para que vayamos aprendiendo. Es decir, vamos a demandar a un patrono de tal manera de que se pueda dar cumplimiento a ese pliego de posiciones. La unidad número 3 va a tener como contenido los conflictos que se generan de colectivos de trabajo. Un conflicto colectivo, es decir, cuando el sindicato, vaya, por ejemplo, se va a la huelga. Entonces, ya no es lo mismo un conflicto individual que un conflicto con todo un sindicato, ¿ok? La naturaleza y la clasificación también la vamos a ver de los contratos colectivos de trabajo
así como también el conflicto colectivo de carácter jurídico y con todo su procedimiento. Conflictos colectivos de carácter económico y de carácter de interés, son dos cosas totalmente diferentes. Ahí vamos a hablar sobre las partes que se encuentran inmersas en ese conflicto colectivo de trabajo. Por consiguiente, en la unidad 4 vamos a entrar a algo que está totalmente diferente a lo que es un conflicto colectivo y vamos a hablar de la previsión y seguridad social. Ahí vamos a hablar acerca del derecho que tiene, por ejemplo, el trabajador de asegurar su futuro. Nosotros llegamos a viejitos, pero el hecho que lleguemos de viejitos no nos van a decir, vaya, usted ya no sirve, váyase. Entonces, previsionalmente hablando, se asegura a la familia. Se asegura, ahí va a temblar, se asegura a la familia y se está asegurando también el derecho de aquel trabajador que durante tantos años sirvió y que porque llegó, por ejemplo, a una invalidez o porque llegó a una edad X ya es inservible y ya lo quitan y así por así. Ese es el derecho prácticamente previsional y de seguridad social que resguarda el futuro y por eso es que vienen ahí las pensiones, por ejemplo, ¿verdad? Y todas esas situaciones. ¿Quién regula esto? El marco jurídico, sistemas previsionales que existen, sistema público, ahí vamos a hablar del seguro social, del sistema privado, como son las administradoras de fondos de pensiones, AFP, este tipo de sistemas previsionales como para pensionar a las personas que ya no pueden trabajar por la edad o por invalidez como tal. Todo eso lo vamos a ir viendo. También a través de ensayos vamos a trabajar estos temas. Vamos a hablar de las prestaciones inmediatas a cargo del patrono, ¿verdad? O del empleador, que son las que le otorgan al trabajador como derecho puede tener como tal, ¿ok? Lógicamente la materia va a requerir de evaluaciones. Ahí vamos a medir lo que hemos ido poco a poco avanzando y esas mediciones evaluativas las vamos a hacer con 3 propósitos fundamentales. El primero, una evaluación diagnóstica. Esto nos va a servir para determinar el nivel de ustedes al entrar a esta materia, qué tanto conocen antecedentes de lo que vamos a estar viendo por consiguiente. La formativa para retroalimentar constantemente el aprendizaje, ¿ok? En qué puntos quedamos débiles y qué puntos podemos reforzar como tal. Y por consiguiente la sumativa. Esto nos va a servir para acreditar los aprendizajes logrados por cada uno de ustedes. Y esta sumativa la vamos a llevar, por ejemplo, a repartirla así, 50% que va a estar compuesta por las actividades dentro y fuera del aula. Ahí vamos a hablar de foros, ensayos, investigaciones, las pruebas objetivas, que ahí están los laboratorios y están los parciales en estos contenidos o porcentajes de cada uno. Y también vamos a evaluar la valoración del comportamiento socioafectivo. ¿Cuál es esa participación? Va a ser evaluada con la asistencia de cada uno de ustedes y participación en clase. ¿Ok? Vamos a ir calificando cada una de esas, a evaluar cada una de esas actitudes mediante 3 registros. El primero y el segundo en un 30% de sumativas y el tercer registro en un 40% para llegar al 100% de la nota que ustedes van a tener. Tenemos por ahí como fechas probables de evaluaciones para el primer registro allá por el 23 de agosto. Vamos a estar celebrando lo que es el primer examen parcial. El segundo andaríamos allá por el 4 de octubre y el tercer registro andaríamos por ahí como por el 8 de noviembre, ¿verdad? Esto lo vamos a desarrollar, ya lo decíamos en un principio, mediante clases sincrónicas, que es la que estamos teniendo ahorita con ustedes y con los que nos están viendo desde sus casas, y por consiguiente clases asíncronas también a través de foros. Vamos a ver un video, lo vamos a ver hoy también, ensayos y tareas que vamos a celebrar de forma individual y también las podemos hacer en grupo, ¿ok? Ahí tenemos lo que son las reglas de comportamiento.
Esto es importante que lo asentemos desde un inicio, porque así vamos a saber nosotros más o menos por dónde regirnos como tal. Y estas reglas del comportamiento, o es decir, convivencia entre nosotros, ¿ok? Es el conjunto de normas a practicar. Ustedes van para abogados, acuérdense que todos los seres humanos estamos sujetos a normas, a reglas. Usted tiene normas en su casa. No sé si a usted se le ocurre hoy no llegar a dormir y mañana va llegando a las 5 o 6 de la mañana bien campante, no le dicen nada, ¿verdad? No lo dejan entrar, ¿me entiende? Entonces así pues en todo hay reglas, normas. Vamos a ver, una de las normas que podríamos poner en clase. El respeto a la opinión del compañero. En cuestión de opinar, a lo mejor usted puede tener un punto de vista, él puede tener otro. Pero porque no sea el mío, no quiere decir que está malo, ¿verdad? Ni vamos a hacer burla de lo mismo, sino que opinar, es decir, respetar las opiniones que se dan. ¿Qué más? Puntuales. Eso es bien importante, la puntualidad, porque además de que vamos aprendiendo esto acá, nos va a servir. El abogado, una de las características del abogado es la puntualidad. El abogado que llega 1 minuto tarde peligrosamente puede perder el caso de su cliente. Vea, puntualidad. Ajá. ¿Qué más? No hablar en clase, ¿no? O sea, apagar el micrófono para los que están viéndonos desde casa. Traducimos las señales de humo con la tecnología, ¿verdad? En clase no estar hablando y los que están en casita viéndonos a través del Zoom, que tengan el micrófono apagado. Perfecto, vamos a ver, ¿qué más? Sí, evitemos estar usando esta cuestión, guárdelo por ahí, no lo esté puyando. Hay 2 cosas bien importantes. Uno, que cuando alguien está hablando y usted está distraído en el celular, además que falta de respeto, estamos desaprovechando el tiempo. A lo mejor la explicación que me está dando el profesor no la voy a entender. Y acuérdense una cosa, y aquí hay que ser correcto. Ustedes están invirtiendo en su educación. Cuando yo era estudiante ya de 3er ciclo, si yo quería iba, ponía atención o no quería poner atención, dejaba materia, como no era yo el que pagaba. Cuando ya entré a la universidad, ¿verdad? Y me dicen mi papá, vaya mijo, usted ya trabaja y si quiere seguir estudiando, sígale. Y si no, quédese. Así. Yo estaba interesado en seguir estudiando, comencé a costearme yo mismo a la universidad. Ya salía de mi bolsa. Entonces, cada segundo de clase yo estaba a la expectativa, aprendiendo, viendo, porque ya era una cuestión que ya salía el costo de cada uno de nosotros, ¿ok? Y por otro lado es que cuando usted pone atención, cuando usted está atento, vamos a asimilar, vamos a aprender bien. Y acuérdense que el aprendizaje de las aulas no es para los exámenes. Hay gente que estudia para un examen. Usted estudie no solo para ese examen, estudie porque en la calle le va a servir este asunto. ¿Me entiende? Dice que da no sé qué, hemos estado en audiencias donde da no sé qué, ver abogados que no pueden expresarse porque les da miedo estar frente a un juez y comienzan a temblar literalmente y se les traba la lengua y todo y no saben qué hacer. Otros invocando leyes derogadas, por ejemplo. Es parte de lo que uno dice, mire, este no puso atención cuando estaba estudiando. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Qué más? ¿No comer? Va, no vamos a comer. Traer el código de trabajo. ¿Verdad? Si no lo ha comprado, cómprenlo. Ya los tiene, como ya vimos Laboral 1. Traer el código de trabajo. ¿Qué más? Ajá. No tomar agua en clase.
Va a deshidratar. ¿Qué más? Guardar la distancia, vea, 2 metros, debido a esta situación en la que estamos. Bueno, todo eso, el respeto mutuo que tiene que haber, pues, entre ustedes y de ustedes a mí y yo hacia ustedes. El hecho que yo sea el docente no quiere decir que los maltrate, no, de ninguna manera. Todos merecemos un respeto y eso, pues, hay que darlo, ¿verdad? Entrando ya en materia, los fundamentos del derecho colectivo de trabajo, dentro de la unidad 1, vamos a ver entonces un poquitito acerca de lo que es la historia del sindicalismo en el mundo entero y la historia del sindicalismo en El Salvador. Cómo es que ha venido evolucionando, ¿verdad?, el sindicalismo en El Salvador. Bien. Pregunto, ¿alguien tiene conocimiento o idea cuando hablo de sindicato o sindicalismo? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Qué entendemos por eso? Es una asociación. Cierto número de personas que trabajan para una determinada empresa, porque no todas las personas que trabajan en una empresa forman parte. No todos, porque no es obligatorio. Correcto. Entonces, en una asociación de cierto número de personas que pertenecen a una empresa que usan para el grupo para lograr ciertos beneficios para los demás trabajadores como para ellos. Uh-huh. Exactamente. ¿Qué más podemos abonar a esto? Es una asociación de manera voluntaria. Ajá. Que actualmente. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Ajá. Son personas naturales que están velando por los derechos de la ley. Ajá. O también, licenciado, cuando se dan cuenta, bueno, los patronos, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que alguien quiere formar un sindicato, lo primero que hacen es echarlo, ¿verdad? Quitarlo, porque sienten que eso les va a traer muchos problemas. Exactamente. Yo he conocido muchos casos de muchas empresas que mejor han quitado a la gente porque sienten que les va a dar un problema tener que se forme un sindicato. Sí. Lo del sindicato viene siendo como un tabú de años. Y ya vamos a ver cómo es que surgieron los sindicatos y las luchas y las muertes que se dieron. En El Salvador hubo una guerra que provenía de organizaciones, por ejemplo, sindicales que fueron reprimidas precisamente por esa situación. Entonces llegamos a creer, como decían ustedes, que el sindicato es una asociación de personas, ¿verdad? Y eso se le llama asociación profesional de empleados de una empresa determinada que se unen con un propósito. Y el propósito es alcanzar las prestaciones, ¿sí?, que el patrono está en la obligación de dar. No es un regalo. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hablar del sindicato? Ya dijimos que el sindicato, algunos lo han, como decía la compañera, tergiversado por ahí. Los términos o los objetivos mismos se han tergiversado, creyendo que es un grupo de desordenados, es un desorden acá. Los patronos que no les conviene que el sindicato se forme y que por eso lo que usted dice, yo he conocido casos donde ya alguien por ahí va queriendo hacerse de una asociación como tal, inmediatamente es despedido. No le conviene a los patronos tener un sindicato en una empresa. No les conviene. En una ocasión estábamos por ahí en una X empresa y llega un fulano y le dice al patrón, fíjense que dicen los compañeros de que si, ¿por qué no les mejora el horario en esto y lo otro y lo otro? ¿Quiénes dicen? Los compañeros. ¿Y por qué no vienen a hablar los compañeros? Es que a mí me delegaron. Llamó inmediatamente al contable y le dijo, mira, ¿cuánto tiene este? Y me lo despedí ya. Esto me suena, dijo, al sindicato. Y cuestiones así, de tal manera de no dejar que estas asociaciones profesionales se desarrollen porque a los patronos no les conviene. Entonces, de eso es que vamos a hablar acerca de la historia
de cómo ha venido evolucionando esto, ¿ok? Y cómo es que se ha venido formando como tal. Ahí tenemos lo que es definiciones del derecho colectivo de trabajo, que es parecido a lo que ustedes acaban de decir. Acordémonos de que una definición no, como que no está escrita en piedra. Nosotros podríamos comprenderla, analizarla y dictarla como tal. Dentro de ellas decimos que el derecho colectivo de trabajo, según dice Mario de la Cueva, ¿verdad? Es la norma que reglamenta la formación y funciones de las asociaciones profesionales. El derecho colectivo de trabajo es la norma que reglamenta la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores. Y no solamente de trabajadores, sino que también de patronos, porque los patronos también pueden sindicalizarse. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? ¿Cuál es la posición de estas asociaciones profesionales frente al Estado y los conflictos de trabajo que se generan como tal? Conflictos colectivos. Eso es lo que dice el ponente Mario de la Cueva. Guillermo Cabanela dice que es el derecho colectivo. Vamos a ver. Dice que es una rama del derecho laboral. Es una rama del derecho laboral que encierran huelgas, paros, conciliaciones, arbitrajes. Y que en esa relación de conflicto solamente intervienen grupos. Esos grupos que nosotros les llamamos asociaciones profesionales, ¿verdad? Que tienen categorías determinadas. ¿Ok? Ya estos conflictos no son de carácter individual, sino que son de grupos. Porque es una colectividad de trabajadores, como bien lo dijeron ustedes, que se unen de tal modo de perseguir un objetivo en común como tal. Lupo Hernández Rueda, que también es otro jurista, ponente, dice que son relaciones nacidas del trato del empleador u organizaciones patronales frente a los trabajadores. Entonces el sindicato puede ser de patronos y también hay sindicatos de trabajadores, ¿verdad? De tal modo de que estos grupos se organizan. Y a esos grupos profesionales o asociaciones profesionales organizadas, ¿verdad? Estos pueden reclamar ya sus derechos, ¿sí? Porque adquieren derechos, pero también adquieren responsabilidades. ¿Vamos bien ahí? Si en un caso hay alguna duda con los que están viéndonos a través del Zoom, les pediría que inmediatamente abran el micrófono y me interrumpen, por favor, para que ustedes que están en sus casitas puedan, dentro de la participación de la clase, también alguna duda que tengan me interrumpen. Muy bien. Entonces, dicho todo lo anterior con relación a lo que los tratadistas o los juristas decían, vamos a irnos como acercando a una definición más general y vamos a decir de que el sindicato es toda organización o asociación profesional que la componen personas que se dedican a un mismo oficio o profesión. ¿Sí? Son personas que están, pues, lógicamente dedicadas a un mismo oficio o profesión o varios oficios o profesiones, pero que tienen que ser similares o conexos. Y que estas personas que se unen y que son de un mismo oficio o profesión, lo hacen, ¿verdad?, para la protección de los intereses que les son comunes. Ahí nos acercamos un poquito más a lo que es la definición
de sindicatos. Asociación profesional, ¿verdad? De personas con un mismo oficio o profesión que se organizan, que se unen para efectos de logro de los objetivos en común que tienen como trabajadores de una misma empresa. Muy bien. Pero ¿cómo surge esto a nivel mundial y aquí en El Salvador? ¿Cómo es que surge esto? Fíjese que la historia no recoge en sí como una historia oficial, ¿verdad? Que esta sea la verdadera historia, porque resulta que esto ha venido sufriendo algunas mutaciones, y se han venido tergiversando algunos datos o hechos que se han venido escondiendo sobre algunos acontecimientos que se desarrollaron en razón de que tanto a los gobernantes como a los empresarios, a los patronos, no les conviene. El sindicato no crean que es un buen chiste para ellos, ¿verdad? Vea, patrón, vamos a hacer un sindicato, vaya, pues les voy a ayudar. De ninguna manera, la compañera ya lo decía. Si a alguien se le ocurre ir organizando a otro y a otro y a otro por ahí, inmediatamente lo descubren, lo van a despedir. Entonces, dadas a esas situaciones de inconveniencias, tanto al Estado como a los patrones, es que no se puede recoger una historia que fuese como real, pues, y decir, esta es la realidad del surgimiento, porque se vinieron tergiversando los hechos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de los hechos históricos en el ámbito mundial, y de ahí vamos a ir llegando a los hechos históricos de los acontecimientos que sucedieron en El Salvador con relación a la formación de los sindicatos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar históricamente de algunos datos. Allá por el siglo XV, siglo XVIII, estaríamos hablando acerca de la importancia de los movimientos que se dieron a través de la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, esa parte prácticamente de, como quien dice, es la frontera entre los hechos pasados y los contemporáneos, la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, esta revolución industrial en Inglaterra lo que provoca es la caída de un sistema feudalista, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es eso del señor feudal? Una idea, vamos a ver. Ajá. Él era el que mandaba todo, él era el que decidía todo y toda la gente tenía que hacer de acuerdo a lo que él decía, ¿verdad? Todo prácticamente dependía del señor feudal, del Muy bien. ¿Quién más? Una idea. Recordemos de que la posesión de la materia, las grandes posesiones se concentraban en pocas manos. Y los señores feudales eran aquellos que tenían el dominio total prácticamente de toda la posesión material de la tierra. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los latifundistas o minifundistas? Que es la concentración de tierras enormes en pocas manos. Y así es como estos fueron pues adquiriendo ese poderío y lo obtuvieron en todas las áreas agrícolas, producciones industriales. Y dentro de todos esos acontecimientos que se vinieron formando, encontramos entonces las etapas. Por ejemplo, dentro de esa producción se dieron acontecimientos o etapas como por ejemplo el maquinismo, ¿verdad? En ese tiempo no existía una ley que regulara la jornada laboral. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente usted sabe que la jornada laboral es de 8. Exactamente, en una semana, 44 en la semana, 8 horas diarias.
Esto que ahora tenemos es el logro de todas esas luchas sindicales que lograron al final que se regulara mediante una ley el respeto en cuanto a la producción del ser humano. Antes, acá, en esta etapa del maquinismo, se caracteriza porque no existía una ley que regulara la jornada laboral. Entraban desde la mañana y salían hasta la noche y quizás ni salían de trabajar, porque no había una jornada que dijera hasta cuánto va a ser el límite de actividad laboral que tenían los trabajadores. ¿Y por qué se le llamó el maquinismo? Precisamente porque al ser humano no se le vio como ser humano. Al ser humano se le vio como una máquina productiva y había que trabajar a la conveniencia prácticamente de los patronos, pues. Utilidades patronales, conveniencias patronales y todo eso. Luego se dio dentro de una segunda fase lo que es la transformación agraria. Dentro de esa transformación agraria podemos observar que los capitalistas consideraban que los obreros no tenían necesidad de disfrutar de horas libres. ¿Ya? No tenían necesidad de disfrutar de horas libres. Por consiguiente, no habían consideraciones en cuanto a horarios. No existían horarios. No había por qué darles recesos. Ellos lo que les interesaba era la producción, ¿ya? Las utilidades, las ganancias. Pero de repente, dentro de todos estos movimientos, se fue dando lo que se llama la emigración del campo hacia la ciudad. Entonces, el pensamiento burgués decía que alimentar la miseria, que al aumentar la miseria, aumentaba la prosperidad. Mire qué postulado, ¿verdad? Al aumentar la miseria, aumentaba la prosperidad. Fue una fase donde se empezaron a dar las emigraciones del campo a la ciudad. ¿Ok? Y entonces entramos a fases también como la del trabajo infantil, donde se pagaban mayores salarios en la industria que en la agricultura, igual que hoy. ¿Cuánto es el salario mínimo acá? Como 300 y fracción. 304. Ajá. ¿Y en el campo? Exactamente. Y ahora con el anuncio que hizo el Consejo de Salario Mínimo, que se le va a aumentar el 20%, llegaríamos como a 365, ¿sí? De salario mínimo, pero siempre el sector agrícola, ¿sí? Siempre menor que el sector industrial. Igual. Entonces, trayendo todas estas etapas, el maquinismo, la transformación agraria, la gente emigra del campo a la ciudad, se considera el trabajo infantil también, vamos entrando a lo que es ya una era contemporánea. Y dentro de esa era contemporánea se empiezan a ver entonces la formación de los primeros sindicatos. El sindicalismo. En el sindicalismo, o sea, le da pie el sindicalismo a estas luchas porque los señores patronos decían que el salario, bueno, decían los sindicalistas, o sea, una de las razones prácticamente porque para los patronos creían de que el salario que se les daba era lo suficiente, pero el ideal del sindicalismo cambia totalmente la situación porque el salario insuficiente no satisfacía las necesidades básicas. El salario era insuficiente, no satisfacía las necesidades básicas y por consiguiente empieza a surgir esa era del sindicalismo, donde los empleados comenzaron a organizarse, organizaciones profesionales. Y aquí comienza también, como estos comenzaron a organizarse para la defensa de sus intereses, entonces hubo también represión. Lógicamente, al patrono no le convenía
jamás le iba a convenir, ni hoy no le conviene, que se empezaran a formar entonces esas asociaciones profesionales por parte de los empleados. Estos, buscando mejoras salariales, lógicamente eso venía en pérdidas económicas y no pérdidas económicas, sino que pérdidas en la bolsa del patrono, pues, ¿verdad? De tal manera de que no les convenía a ellos porque era la erogación de un gasto que ellos siempre se lo acumularon a su favor. Los patronos, por lo general y por la historia, ellos siempre han trabajado para ellos en una mejora propia de la producción, pero no así de las personas que hacen la producción. Y por esa razón es que se empezaron a formar las primeras organizaciones de empleados. Y cuando esto se comenzó a dar, comenzó la represión. Incluso es que aquí hubo una asociación, llamémosle así, de lo que era el Estado, el gobierno, juntamente con los entes productores. Siempre han estado de la mano, velando por sus intereses, los intereses de ellos, no del empleado, no de la sociedad, no del hombre, no del ser humano, no de la gente, sino que aquí ha habido como una asociación malvada, llamémosle así, entre lo que es el Estado y lo que es el segmento, el área productiva. Y aquí ya vamos a ver más adelantito como en esta etapa de la represión comenzaron las persecuciones. Si alguien comenzaba, yo venía aquí donde usted le decía, hey, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para que nos aumenten el sueldo? Me perseguían. ¿Qué decían entonces? Este es comunista, este es agitador, y entonces ya empezaban a uno a tildarlo como una persona problemática, ¿sí? Y era, inclusive, que está hablando ahorita, por ejemplo, hablaban de la empresa de la Ford. Sí. Que ellos fueron aumentando muy bien su capital y todo, pero a la clase trabajadora ya lo tenían pagado y todo, y ellos empezaron a organizar en sindicatos. Inclusive hicieron huelgas de hambre, se tomaron la empresa y todo eso. Muy bonito que me llamó la atención y tiene mucho que ver con lo que usted está hablando ahorita, porque se nota a eso que estamos hablando. Exactamente. Y es que eso así se dio, definitivamente. Vean ustedes quiénes fueron los primeros hombres que tuvieron el valor de levantar gente, pues. Una serie que bien, se llama Los Peaky Blinders. Pero básicamente esa serie se realiza en ese contexto, en este contexto social. Sí. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial, ¿verdad? Entonces, cada lo que mencionaba ella, los que se manifestaban por lograr mejores beneficios para la clase trabajadora siempre eran reprimidos, ¿verdad? Sí. Y los patrones que hacían era Sí. a los líderes de esas asociaciones. Sí. Y esa es una realidad. Eso es una realidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Que muchos ofrendaron sus vidas por querer organizar gente, pero los mataban. ¿Entiendes? O sea, siempre, y aquí, como les digo, una asociación perversa entre el Estado y el sistema productivo, pues, ¿verdad? Siempre guardando entre ellos sus intereses como tal. No les convenía a ellos repartir sus riquezas. Eso es lo que sucede. Y de ahí es donde surge este asunto del sindicalismo como tal, ¿verdad? Por eso es que en 1989, hablando de represión, en Europa se reprimió una gran cantidad de gente que se habían concentrado, obreros, ¿verdad? Ellos celebraban una asamblea de masas y estos fueron reprimidos. Estos fueron reprimidos precisamente por lo que estamos diciendo. Porque a ellos no les convenía que la gente se comenzara a organizar porque va en contra de sus intereses económicos. Cuando hablemos, por ejemplo, de la historia en El Salvador, aquí se empezaron a formar los primeros sindicatos y cuando
Y creo que ustedes no habían nacido todavía. Les voy a contar un poquito, se los voy a adelantar. Habían empresas aquí en El Salvador, ahí están todavía esas empresas, que comenzaban a formarse los sindicatos, y ya formados los sindicatos, ya organizados, ponían de esas pancartas, letreros y todo, de huelga, necesitamos aumento, no a la represión, y todo lo que ponen en las pancartas como está. Entonces lo que hacían los sindicatos, como los patronos no querían acceder a sus peticiones, se iban a la huelga. Cesaban lo laboral, se iban a la huelga. Cerraban los portones principales y ponían pancartas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que a ratito iban llegando las famosas tanquetas. En ese tiempo existían cuerpos como la Guardia Nacional, la Policía Nacional, así se llamaba, Policía Nacional, la Policía de Hacienda, los soldados, y entonces ellos metían las tanquetas con balas y todo, y la matazón, a matar, a matar. Y los cadáveres ahí, pues, ¿verdad? Rompían y desarmaban todo la protesta que ellos tenían. De repente salían a las calles las organizaciones sindicales a marchar con megáfonos y todo eso, y allá los estaba esperando las tanquetas y con el G3 que usaban antes la Benemérita Guardia, así se llamaba, la Policía de Hacienda, y empezaba a tirar balas, y no andaban con cuentos. Y entonces morían cantidades de personas y decían, es que esto, ahí empezaron ellos a tildar y decían, es que este es comunista, este es contrario, este es revoltoso, y buscaban la excusa para matar. Entonces, muchos sindicalistas murieron, ¿ya? Haciendo ese tipo de actividades, murieron. Y a raíz de todo eso también se fueron generando otros conflictos que nos llevó en nuestro país nos llevó a la guerra civil. Porque quizás la mayor parte de sindicalistas que andaban ahí se metieron a la guerrilla, se fueron a la clandestinidad, llegaron a ser comandantes, estudiantes de la Universidad, por ejemplo, Nacional, que solo esa universidad existía, estudiantes de bachillerato, de escuelas públicas y privadas, organizándose y tomando armas, y así es como se fue creando organizativamente esa guerra civil que se dio, hasta llegar a los días de hoy, que hoy no sé, usted ve que gente anda en las calles gritando, ¿verdad? Con megáfono, y nadie les hace nada. Dios guarde ahora si fumigaran así como antes lo hacían. Y antes las tanquetas salían y a tirar balas, pues, y el montón de muertos en las calles. Que los que hacían es que como no se los podían llevar, ahí los quemaban, las montañas de personas, ahí trabajadores. Era terrible. Y eso era como el pan diario de cada día, y nadie se admiraba, y no que decía que son revoltosos y hasta ahí nomás. ¿Quién decía algo? Nadie. Hoy, con los avances que se han tenido, no sería grave. En otros países, ustedes ven las noticias, no tiran balas, sino que vienen las tanquetas con aquellos chorros de agua, ¿verdad? O con lacrimógenas a deshacer las multitudes que andan en las calles y todo eso. Todavía se practica en algunos países como tal. Pero antes era peor, si era antes, con balas. Entonces vinieron estos que andaban en la calle con megáfonos, andaban con sus pistolitas también para tirar, aunque sea frijoles, pero algo tiraban esto, ¿verdad? Porque la cosa era tremenda. Entonces así fue como se fueron dando estos y comenzaron las represiones, ¿verdad? Entonces, dentro de la represión misma que se dio, se dieron suspensiones de derechos. Las leyes suspenden derechos de asociación. Nacieron leyes que venían a reprimir. Las leyes que eran coercitivas para afectar a los trabajadores. ¿Sí? Se crearon leyes precisamente para contrarrestar esos movimientos que empezaban a surgir. Entonces, los trabajadores, fíjese bien, los trabajadores, según las leyes, no tenían derecho al sufragio. Les empezaron a denegar muchas garantías y cuestiones así, de tal modo de querer hacerlos retroceder, precisamente porque ya vimos de que las asociaciones profesionales
no le eran de beneficio a las partes patronales. No era fácil. Por consiguiente, se dan unos elementos que caracterizan allá por el siglo XIX sobre algunos movimientos. Por ejemplo, la investigación científica se orienta sistemáticamente al servicio de la industria. Fueron cambios que se fueron generando en ese tiempo. Luego se dieron explotación de nuevas fuentes de energía, tal como la electricidad, como el petróleo, o sea, fueron avanzando en la industria, progresa la tecnología y surge el campo de la química y de la electricidad. Es decir, iban en evolución aspectos tecnológicos, industriales en avanzada, pero no avanzaban lo que era realmente lo que interesaba para lo que era el trabajador como tal. Por consiguiente, también a la par de esas evoluciones tecnológicas que se dieron o industriales, se fueron dando algunas asociaciones que se fueron creando y funcionando. Allá por 1836, desde Inglaterra, se funda la Asociación de Trabajadores con ideología socialista. Y ahí comienzan aquellas cuestiones de ideología. Este es capitalista, este es socialista, este es de derecha, este es de izquierda, este es comunista. Y entonces por ahí se van ya titulando las agrupaciones como para poder tener también un pretexto de ataque a las mismas como tal. Y ahí se dio entonces la fundación, en 1836, se funda la Asociación de Trabajadores ya con ideologías socialistas. Cuando hablamos de ideologías socialistas, es decir, que el fundamento que ellos le ponen para la creación de todas estas asociaciones es el interés de la clase social, es decir, de la agrupación de la sociedad misma. Entonces, al mismo tiempo se crea la idea del internacionalista proletario, ¿verdad? Y se presenta una carta al Parlamento planteando peticiones, y esa carta que ellos presentaron al Parlamento en Inglaterra fue rechazada totalmente. Lógicamente, la lucha no iba a ser fácil. Lógicamente, pues al capitalismo, al patrono, al Estado, no les convenía que surgieran este tipo de agrupaciones, ¿verdad? Entonces, esa carta es rechazada. Y en 1839 se decreta la huelga general para terminar con el capitalismo. Sí. ¿Cómo? ¿A quiénes? Toda asociación que se surgió internacionalista, porque no solamente nos queda a nivel nacional, sino que a nivel mundial. ¿Verdad? Son asociaciones que se dieron a nivel mundial. ¿Por qué? En la medida, como lo vimos ya, que se vino dando la revolución industrial, en esa medida que se vinieron dando los cambios tecnológicos, también las personas querían, lógicamente, evolucionar en sus derechos. Y ellos comenzaron a organizarse, a luchar en grupos para lograr cambios que favorecieran sus condiciones laborales. Porque ellos siempre fueron vistos como objetos, como máquinas, la etapa del maquinismo. No había atenciones de, por ejemplo, no había un límite de jornada hasta donde diera, hasta donde cayera, hasta donde se desmayara. Prestaciones no había. No había seguro social. ¿Verdad? No había aguinaldo. No había prestaciones de nada. Trabaje, trabaje. Si quiere comer, trabaje. Y si no, pues váyase. Así de fácil. No le gusta, renuncie. Despedían a la gente, no crean que iban a haber indemnizaciones. No había garantía absolutamente de nada. Entonces, todo ese tipo de situaciones fue lo que la misma gente estuvo luchando y procurando evolucionar también ellos como trabajadores en el cumplimiento de los derechos laborales que no existían. Entonces, en 1839 se decretó una huelga general. Y cuando yo le hablo de decretarse una huelga general o de hacer huelgas locales y todo ese tipo de luchas, no es que sencillamente así como en estos días. Ayer parece, o antier, cierran las puertas de la asamblea, atraviesan un par de carros, no sé si vieron la noticia, atraviesan un par de carros con pancartas y dicen,
el sindicato de la Asamblea Legislativa en pie de lucha por la represión y todo eso. Y ahí se ve que están los sindicalistas que con megáfonos están gritando, se tiran al suelo y ahí está. A un lado ven a la policía parados, espectadores. Qué sencillo se mira eso. Pero en otros tiempos, allá por los 80, que saliera alguien a atravesar un carro, llegaban a culatearse, se llamaba, con la culata de los fusiles. Empezaban a darle, ¿ya? Y ya lo dejaban todo marimbiado y lo amarraban, se lo llevaban y decían, no, este es comunista, este es guerrillero, este es contrario. ¿Ya? Y en muchos de los casos no volvían a aparecer. En cambio, ayer usted ve un fulanos ahí afuera de la asamblea, no habían culatazos, no había nada, ahí estaba la policía a la paz. ¿Ya? Estamos en otros tiempos. Pero estas huelgas y todo esto que antes se hacían, no crean que era así como esto que vimos ayer o antier. Y ahí ponían y exponían el pellejo y llegaban, ¿ya?, las autoridades a repartir garrote y balas. Y ahí murieron bastante. Pero con la misma necesidad de la sociedad, del ser humano, de los trabajadores, no se doblegaron ante las condiciones serias que acontecían, sino que ellos siguieron adelante, ¿verdad? Luchando por esas causas. Y ahí vamos caminando un poquito con la historia, y en 1848 vemos acontecimientos con Francia. Por consiguiente, en Francia se da lo que es la revolución industrial, y la clase trabajadora tuvo una participación extraordinaria. Como que el sindicato ya va por ahí avanzando, ¿verdad? Terreno. Luego los trade unions se obtuvieron varias ventajas, dando ejemplo de unidad solidaria y eficacia, como que han ido avanzando entonces en la historia y ya se van viendo como medio reconociéndose estas organizaciones sindicales. Y por consiguiente se logra en 1848 que se reconozca el derecho de asociación. Mire, ya las cosas van cambiando. Que se reconozca el derecho de asociación. Se reconoce también el derecho a la huelga. ¿Sí? Y se deja de considerar eso un delito. 1848. Ahí hay un avance bien significativo, porque el Estado y las leyes reconocen el derecho a asociarse. También reconocen el derecho a la huelga, y eso deja de considerarse un delito. Hay cambio. ¿Ok? Entonces viene el gobierno y da un poquito de giro a la situación, y el gobierno comienza a concederles algunos derechos a los obreros. El gobierno les comienza a conceder algunos derechos. Pero no crean que eso ha sido como fácil, que solo es solo porque se pusieron a gritar con megáfonos. No, aquí estamos hablando de años de trayectoria, de luchas que estos obreros hacían, y así poco a poco fueron conquistando terrenos jurídicos. Fueron conquistando terrenos jurídicos, poco a poco, ¿verdad? Al grado que se comienzan ya a reconocer los primeros sindicatos, y en 1884, entonces ahora sí, hay un paso bastante grande, porque los sindicatos alcanzan un reconocimiento. Alcanzan un reconocimiento. De tal modo que en 1981 se construyó en Estados Unidos la Federación de Trabajo. Entonces ya ellos ya como que van surgiendo a la vida jurídica, es decir, ya no hay una represión o una persecución tan directa, aunque sí se sigue dando ahí detrás de bambalinas, ¿verdad? Pero ahí ya se empieza a reconocer el derecho a sindicalizarse.
pero no del todo, porque en ese año ellos presentaron en el 84 una carta al Parlamento, pero esta fue rechazada. Y en el 1839 se decreta la huelga general para terminar con el capitalismo. Poco a poco ellos han ido avanzando en la historia para irse organizando como tal. Y todo eso viene pues de allá de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y todo esto a nivel mundial que se vino generando y generando, llegó lógicamente a interesarse y a enquistarse en El Salvador como tal. Entonces allá por 1917, entrando a nuestro país, hablando de El Salvador, es que nace a consecuencia de los acontecimientos posteriores a la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917 desde Rusia. Fíjese bien, es que a consecuencia de eso es que ya en El Salvador ya se va introduciendo estos movimientos sindicales. ¿Sí? Porque esos resultados que se dieron en esos países sirvieron de motivación a los obreros salvadoreños para también iniciar ese proceso de organización. Así es como ha venido dándose esta cosa. ¿Preguntas? Si no hay preguntas es que todo está claro o no se entendió nada. Bien, ahí vamos. Estos materiales quedan a ustedes en la plataforma, ustedes lo leen despacio, todo está fácil. Bien, entonces en 1910, ya entrando en nuestro país, históricamente hablando, en 1910 se fundó la Asociación de Empleados de Comercio, acá en El Salvador. Y entonces, en 1914, se funda la Confederación de Obreros de El Salvador. ¿Por qué confederación? Se le dice confederación porque ahí no son como grupos de personas, sino que son grupos de asociaciones. Ajá. La Confederación de Obreros en El Salvador, es decir, varias asociaciones se unen. Por ejemplo, ahí tenemos el sindicato en empresas privadas, tenemos los sindicatos en la empresa pública. Y cuando, por ejemplo, se han unido todos para alcanzar un objetivo, el sindicato X, el sindicato Y, el montón de sindicatos se unen en apoyo a las luchas de uno de los sindicatos que pertenecen a la federación. Luego, aunque, ojo con esto, aunque se les fue dando brecha para poder ir iniciando con las organizaciones, pero resulta que ellos aquí no lo habían alcanzado todo. O sea, porque no existían organizaciones que estuvieran reconocidas o que las leyes reconocieran esas organizaciones. Hoy sí. Hoy se forma un sindicato y hay que inscribirlo en el Ministerio de Trabajo, la personería jurídica para que tenga existencia legal. Antes no. Eran organizaciones, pero que no habían leyes para ellas, pues no estaban organizadas jurídicamente. Luego en 1923 se creó la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. En ellos estaban, por ejemplo, inmersos asociación de zapateros, pintores, motoristas, mecánicos, electricistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eran asociaciones que tenían una finalidad similar de labores o de ocupaciones. Y en 1920 se empiezan a dar en El Salvador las primeras huelgas. ¿Y qué fue lo que sucedió por estas fechas? Fíjese que en 1922 hubo una masacre de una manifestación de mujeres que apoyaban la candidatura del opositor de la dictadura Meléndez Quiñones. No habíamos nacido. Pero en 1920 había una dictadura
Vea, aquí en El Salvador han habido muchas dictaduras. Ahí está Martínez, ¿se acuerdan? No sé si han oído hablar del presidente Martínez, Maximiliano Hernández Martínez. Sí, que está ahí la anécdota que mandó a matar al hijo. Y le dijo al hijo, a vos las leyes te matan. Le dijo, yo no. La mero pelada es maestro. Imaginen. Tener a alguien así ahorita con esa pelazón ahí, vea. Porque le han puesto los ojos a Bukele, dice el dictador Bukele. Es la política. Ustedes como estudiantes de Derecho deben de aprender a ser objetivos y ver las cosas desde la lupa jurídica. Una cosa es lo jurídico, otra cosa es la voz populi. De tal modo entonces que dictaduras, ¿verdad? Que se vinieron dando. Tuvo la dictadura también de los militares, ¿se acuerdan? Que fue la última, parece que tuvimos. De ahí fue que le dieron golpe de estado al general Carlos Humberto Romero. Y de ahí es que ya se instala un gobierno así como compuesto de varias personas. Y de ahí vienen los gobiernos, por ejemplo, de Arena, del Frente, del actual. Pero han habido avances porque ahora sí los sindicatos y las organizaciones laborales sí ahora están reconocidas por leyes que garantizan el cumplimiento de esos derechos laborales como tal. Entonces, allá en 1920 se dieron las primeras huelgas que fueron reprimidas, masacradas, y este es un hecho. Imagínense grandes cantidades por las calles, marchando, cuando de repente salían las autoridades a tirar balas, y ahí caía un montón de gente muerta. Tremendo, ¿verdad? Que hoy no lo vemos, pero sí se daban en aquellos tiempos, porque los trabajadores lo que querían era defender el derecho como tal, ¿verdad? Veamos qué pasa con esto. Póngale cuidado, por favor, a esto. ¿Qué es un sindicato? Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador o empresa. ¿Para qué me sirve afiliarme a un sindicato? Fácil, para que no violen sus derechos y pueda exigir lo justo para usted como empleado. Pero si me afilio, ¿corre algún riesgo? Afiliándose a un sindicato, usted tiene un respaldo de una organización donde lo pueden asesorar en cualquier tema relacionado con su empleo. ¿Es fácil afiliarme a un sindicato? Sí, es muy sencillo. Solo tienen que hacérselo saber al director del sindicato de su región o gremio. Ya teniendo esto en claro, podemos afirmar que un sindicato no es un monstruo que quiera hacer huelgas injustificadas y discutir con los empleadores. Por el contrario, lo que busca es apoyar, respaldar y trabajar juntos para que el empleado tenga un trabajo justo. Un sindicato está construido precisamente para protegerlo, para defender y promocionar sus intereses profesionales, económicos y sociales. ¿Para qué sirven los sindicatos? Contextualicemos. Amigo trabajador, ¿siente que nadie lo protege laboral y económicamente? Pues está usted tercerizado. Es decir, tiene un contrato por prestación de servicio a término fijo, teletrabajo, subcontratación laboral, pago a destajo, contrato sindical. ¿Se siente inestable laboralmente? Pero no sabía que sus derechos y condiciones laborales se deben respetar, que hay leyes nacionales e internacionales que lo protegen. El sindicato lo respalda en diferentes aspectos o situaciones laborales. Le asegura igualdad de condiciones laborales, que todos lo traten con respeto, pues sus derechos laborales, por ley, son iguales a los de cualquier trabajador. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. En caso de accidente, no tiene por qué preocuparse. Los empresarios son responsables de lo que a usted le suceda laboralmente. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo despiden y cree que no tiene derecho a ninguna indemnización, pues tiene que saber que el Código Laboral tiene para estos casos una tabla que debe ser aplicada. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si usted es tercerizado y su contrato le da menos beneficios para su vida, el sindicato está para mejorar su situación. Si cree que su salario no es justo, debe saber que por ley a trabajo igual corresponde salario igual. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato.
Si lo obligan a quedarse por más tiempo trabajando, sepa que la ley dice que la jornada laboral máximo puede ser de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Siente que en su trabajo no es una persona valorada? La Constitución reconoce que el trabajo es principio, deber y derecho. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. 44. ¿Trabaja domingos y festivos? Tenga en cuenta que deben remunerarlo con un recargo del 75% sobre el salario ordinario. ¿Tiene dudas sobre sus horas extras? Pues estas deben pagarse de acuerdo al artículo 159 del Código Sustantivo de Trabajo. Si sucede lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Palabras más, palabras menos. Un sindicato es una herramienta que todos los empleados debemos tener, ya que nos asesora, respalda y protege de algunos empleadores que quisiera violar nuestros derechos laborales. La ley le da derecho a la libertad de asociación y negociación, así que aproveche su derecho y no permita que se aprovechen de usted. ¿Para qué me sirve afiliarme a un sindicato? Ok. Mande. Vamos a ver, ¿qué dicen? Ayúdenme ahí. Aquí va. Fátima Moreno, a todos. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Yo no sé si tienen alguna pregunta los jóvenes que nos están sintonizando desde el Zoom. Espérenme que no hay yo cómo quitar este volado. Sí. Sí, para continuar con la... Aquí. Aquí. Sí, ahí le había dado. Y luego acá. Ok. ¿Ve? Es que hoy vamos aquí, va. No, hombre, ya vi que son expertos ustedes. Vale. Aquí en la lámina podemos observar cómo fue que se fueron surgiendo las primeras huelgas en El Salvador. Y en el 28 de febrero de 1921 finalizó la primera huelga general del gremio de zapateros. Miren, aquellos tiempos, porque ellos pedían aumento de salarios, ¿verdad? Habían despidos, maltratos que se estaban generando para con ellos. Y en 1921, 1923 y 1924 se organizaron varios gremios de sindicatos, de tal manera de que estos sindicatos eran más que todo, eran de sentido clasistas. Las clases laborales, proletariados, estaban en contra de las clases de los proletariados y por consiguiente, pues esto que eran las clases trabajadoras en sus diferentes rubros, se unieron y se organizaron estos varios gremios para ir buscando esos intereses y derechos que ellos tenían como tal, que estaban siendo quebrantados. En 1924, la organización gremial de los trabajadores había alcanzado un nivel sin precedentes en la historia nacional. Es decir, esto fue evolucionando, esto fue creciendo, ¿verdad?
De tal modo de que no solamente en nuestro país, sino que ya en Centroamérica, es decir, El Salvador, se ve los sindicatos o las asociaciones profesionales que se habían organizado en nuestro país, ahora se veían ya más fortalecidos porque estos formaron parte de la Confederación Obrera Centroamericana, COCA, ¿verdad? Entonces, estas fueron las primeras relaciones que El Salvador o los sindicatos de El Salvador comenzaron a tener con el resto de los países de Centroamérica. Por consiguiente, como ven ustedes, se vino organizando y fue creciendo la organización al grado que ya contaban ellos con una asociación internacional centroamericana con la que ellos pues ya podían tomar más fuerzas en cuanto a las luchas que ellos estaban organizando en beneficio de los intereses laborales ya organizados. Como lo vieron en el video, ¿verdad? Donde dice que es un sindicato, se explica realmente cómo es que se asocian profesionalmente los trabajadores con objetivos específicos. Y los objetivos que fueron ellos teniendo es por el interés, es decir, que se respeten los derechos laborales, prestaciones, que se les otorguen prestaciones, que se les respete como trabajadores, que la ley los incluya y que cada uno pueda pues gozar de el derecho a sindicalizarse para que así juntos como sindicatos poder ellos ver cada una de cómo se alcanzan esos intereses laborales como tal. Si una sola persona hace una huelga y pide aumento y todo eso, lo más seguro es que lo despiden. Pero ya en grupo, pues, ¿verdad? Ya todos los trabajadores haciendo una huelga, ahí viene la fuerza de la asociación misma y ya los patronos ya lo pensaban dos veces como tal, ¿verdad? Por ahí, por el 1 de marzo de 1931, el ingeniero Arturo Araujo llega al poder, ¿verdad? Y llegó al poder porque fue apoyado por la masa campesina y obrera, como que era, por ejemplo, un candidato que iba pues por ahí lanzado prácticamente por las clases organizadas. Pero resulta de que ese mandato no pudo cumplir con las situaciones económicas en ese entonces por la cuestión de la crisis mundial. Entonces, la crisis mundial afecta en la caída del café, en el desempleo, en la producción, en los salarios, etcétera. Y se da una crisis que bota prácticamente el ideal que se pudo haber llevado a través de Arturo Araujo como presidente. Y el 2 de diciembre de 1931 acontece un golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo dio el general Maximiliano Hernández Martínez. Y cuando da ese golpe de Estado, todo, como que hay un retroceso ahí, porque él comienza a perseguir a las organizaciones populares. Y mire qué duro, ¿verdad? Comenzó a fusilar. Comenzó a fusilar a los principales dirigentes. ¿Quién es el líder del sindicato? Yo, vení, le decía, pum, va. Otro, no, yo no. Duro. Y ahí no era cuestión así como ahora que los derechos humanos. ¿verdad? Hoy si usted se fija una media cosita hacen y ahí están encima. Vi por ahí que dicen que un policía le pegó a un periodista. Ahí vi a la bulla y hasta ya lo demandaron aquí, derechos humanos internacionales, por todos lados. Y en los tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, imagínense que comienza a perseguir a las organizaciones, a los sindicatos, y empezó a descabezarla, porque empezó a fusilar a todos los principales dirigentes de los sindicatos. Ya, como que es una historia no tan fácil, ¿verdad? Como les repito, hoy podemos decir, el sindicato tal, el sindicato del seguro, el sindicato de la empresa tal. Se oye fácil ahora. Decir que tiene personería jurídica, que yo soy el secretario general del sindicato, y qué bueno, ahora se oye bonito, pero imagínense en esos tiempos, ¿quién es dirigente? Tiene ahí le daban Matacán, ahí no había problema. Y no era cuestión que
derechos humanos o habría que demandar a Maximiliano Hernández Martínez por lo que hacía. No, eran otros tiempos como tal. O sea que las cosas no fueron tan fáciles. El 22 de enero de 1932 se dio un levantamiento de campesinos en el oriente de El Salvador. Y este levantamiento de estos campesinos, oigan, esto fue reprimido por las fuerzas gubernamentales. Miren cuántos murieron aproximadamente. 30,000 personas. ¡Wow! En 1931 a 1944 gobernó el general Martínez y en su gobierno continuó la persecución. Había tortura, había cárcel y había muerte para los obreros y para los campesinos. Entonces los derechos conquistados por los trabajadores fueron suprimidos por los patronos. ¿Cómo dice? Sí, los dueños del capital. Claro, no les convenía. No, no, no. Y ahí es donde les decía hace un momento de que el Estado, el gobierno, ¿verdad? Se unía y protegía al sistema productivo. ¿Sí? Ajá. Entonces, todos esos eran excusas como para poder aplanar este tipo de organizaciones porque no le convenía a la parte patronal. No les convenía. Entonces, este general, Maximiliano Hernández Martínez, continuó persiguiendo, torturando, matando, metiendo a la cárcel a todos aquellos campesinos que se organizaban, trabajadores que se organizaban. A los líderes los mandaban a fusilar, ¿verdad? Entonces fueron reprimidos por los patronos. ¿Cuál es el problema? Puede decir el patrono. Si no te gusta, fuera. Sí, tenían el apoyo del gobierno en ese tiempo, ¿verdad? Entonces todo ello trajo consecuencias políticas en el sindicalismo, ¿verdad? Al grado que en 1944 se logró una insurrección armada y eso lo logró controlar el general Martínez, pero este renunció antes de una huelga general de brazos caídos. Esto fue el 8 de mayo de ese mismo año. Y el general Martínez fue asesinado en su casa 25 años después por su propio motorista. Tremendo, ¿verdad? Lo que acaba de pasar en Haití, acaban de matar al presidente en turno que estaba ahí. Entonces, según la historia, el propio motorista mató al general. Entonces, muerto el general, el coronel Ignacio Menéndez le sucedió en el cargo. Y los obreros aprovechan esa apertura democrática que se dio y entonces crearon la Unión Nacional de Trabajadores. ¿Vea? Y esta unidad de trabajadores fue apoyada por el doctor Araujo Romero, ¿sí? Como candidato presidencial. Los cafetaleros y el clero y el ejército prepararon un golpe de Estado al ver que resurgían las organizaciones sociales y ellos colocan de presidente al coronel Osmín Aguirre. Mira hasta dónde llegan las luchas sindicales. No es cuestión no solo que la lucha se da a nivel de patrón obrero, sino que siempre hay un gobierno, hay un Estado en general que ha estado metido ahí. En enero de 1946 se creó el Departamento Nacional de Trabajo, y aquí es como un avance de lo que ellos están consiguiendo, y el 14 de diciembre de ese mismo año se convirtió en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo que hoy usted conoce actualmente como el Ministerio de Trabajo. De ahí surge en ese mismo año, de forma clandestina, el Comité de Reorganización Obrero Sindical, y fue cuando se derrocó al presidente Castaneda Castro. Pero acá es interesante que en 1946 ya va surgiendo entonces el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tiene sus funciones determinadas, las vamos a ver después. ¿Pregunta? ¿Está bien?
No sé si tienen pregunta a los compañeros que están ahí en sus casitas. Fátima Moreno. Oh, ya se fueron, quizás. Hola, buenas noches, licenciado. Una consulta. Qué bueno. Si digamos yo trabajo en una maquila, no existe un sindicato, a mí me pagan un poquito más del mínimo, digamos $400, pero a mí me exigen ir días que no me tocan ir porque trabajo de lunes a viernes y si voy el sábado 8 horas al día, pero no me van a pagar, ¿cómo podría hacer? Entendieron. Vamos a ver, hágame el favor, hija, de repetirme despacito, por favor. Es que aquí el problema lo tenemos con el sonido. Va, despacito, dígame. Ok, si en una empresa no existe un sindicato, No hay un sindicato en una empresa, ok, vamos. Mi sueldo es un poquito más del mínimo y debido a eso a mí me obligan a ir un día entero a trabajar sin gozo de sueldo solo porque gano más del mínimo. ¿Cómo podría ser? Ok. ¿Se puede o no se puede? No se puede, va. Oiga bien, el contrato individual de trabajo dice, establece dentro de sus cláusulas qué horas, o sea, el horario y qué días va a laborar por cierta cantidad de salario. ¿Cuál es la diferencia entre salario y sueldo? De veras. De veras. El salario es... Va, ok. Veamos. El contrato individual dice que el salario mínimo es de 304 y centavos hoy actualmente. Va. Pero a la compañera le pagan 400, le dan más del salario mínimo. Pero viene el patrón y le dice, solo porque te estoy dando más, hoy vas a trabajar tantas horas más, vas a venir el sábado también todo el día. Eso no se puede. Eso no se puede. Porque hay que respetar lo que dice el contrato individual de trabajo. En primer lugar, respetemos las 8 horas laborales. Entonces, no es cierto que porque me den más del mínimo, el patrón me diga que llegue a trabajar más tiempo. No, si me hace trabajar más tiempo, el patrono debe de compensarme las horas extraordinarias que me está haciendo llegar a trabajar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, licenciado. Ok. Patricia Lemos, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya nos vamos, ¿no? Ya no. Bien, voy a pasar lista. Enciendan la cámara, por favor, en sus casas. Porque voy a pasar lista acá. Muy bien. Lo que no le enciendan es porque ya se fueron. Emilio Flores. Hola, Lick. Excelente. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Daniel Arias. Presente, Lick. Eso. Pero no es presente por la patria, ya no sirve de lado. O ya no. Patricia Lemos Siva. Buenas noches, presente, Lick. Excelente. Gloria Zelaya. Presente. Ruth Presa. Presente. Ya se fue Ruth Presa. No, presente, aquí estoy. Muy bien, Aida Argueta. Fátima Moreno. Alessandra Flores. Presente. Excelente. Eduardo ya lo dijimos, ¿verdad? Presente. Ok. ¿Y Emilio Flores? Ahí estaba, ¿verdad?
Chile, que aquí soy. Bueno, ¿y ustedes por qué no quieren venir a clases aquí? Si quiere que los contagie y le llego. Mire, aquí hay varios, pero no se han contagiado todavía. Con mi presencia sí. Ya va a ver. Está bien. Excelente. Bueno, jóvenes, si hay alguna duda, ahí está en la plataforma lo que es el foro de dudas y consultas para que las puedan hacer. Agradezco su presencia, así como a ustedes también. Continuamos el próximo miércoles, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Jóvenes, un gusto de haber estado con ustedes. Cualquier duda, ahí estamos a sus órdenes, ¿ok? Buenas noches, gracias, licenciado. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches.